complicaciones de la fractura podemos separarlas en lesiones, complicaciones propias del trauma o también como producto del tratamiento de la fractura. Propias del trauma tenemos embolias grasas, síndrome comportamental, lesión neurovascular. Y producto del tratamiento, bueno, también depende si es una fractura expuesta, por ejemplo, tenemos infecciones, retardo de consolidación y pseudoartrosis, rigidez, consolidación viciosa y tromboembolia pulmonar. Las lesiones neurovasculares necesitan una reparación temprana, 6 a 8 horas máximo, porque más de 8 horas ya el riesgo de necrosis y que pueda terminar en operación es alto. Por ejemplo, si tenemos una fractura de clavícula, podemos lesionar con los bordes cortantes del hueso el paquete vascular subclavio. Algo más frecuente cuando tenemos una fractura supracondílea, por ejemplo, la fractura quirúrgica más frecuente en niños, ¿cuál es? Quirúrgica. Es la supracondílea. La fractura más frecuente en niños es de radio distal, pero la quirúrgica más frecuente, o sea que necesita entrar a sala, hacer osteosíntesis, es la supracondílea. Ven que el codo puede estar muy aumentado de volumen y es porque al haber compresión aumenta el edema. O por ejemplo, aquí tenemos una luxación de rodilla. Lo más probable es que haya, como les comenté en la clase anterior, una compresión de la arteria poplítea. ¿Qué otros problemas pueden haber? Por ejemplo, al colocar una prótesis o hacer alguna perforación en la pelvis, se puede lesionar propiamente la arteria ilíaca. Siempre hay que tener cuidado cuando al operar, no ser simplemente irse con los instrumentos porque pueden lesionar, ya sea por ejemplo aquí la arteria, o si tengo acá el fémur y coloco una palanca, puede estar apoyado sobre el nervio ciático. Entonces no es solo entrar y separar como podamos, ¿no? Una lesión muy frecuente, por ejemplo, tenemos el húmero, por detrás viene la arteria, perdón, el nervio radial, pasa por el surco deltoideo y se hace anterior. Pero en este tramo, donde se fractura, puede quedarse atrapado el nervio en la fractura o los mismos bordes filosos pueden dañarlo. De ahí que ustedes pueden tener una fractura de húmero que viene con lesión del nervio radial. Ese tipo de lesiones debe ser reparada rápidamente. Ahora, la embolia grasa. ¿Qué viene a ser la embolia grasa? En el momento de la fractura, en la médula, uno de los componentes es grasa. Y esa grasa proveniente de la médula ósea puede ingresar al torrente. ¿Por qué? Porque los vasos propiamente en la zona de la fractura también se cortan y por ahí puede ingresar estas pequeñas gotitas de grasa y pueden viajar y producir algún tipo de embolia, generalmente a nivel pulmonar. Es muy raro, 1 o 2% de la fractura de los huesos largos, pero cuando se da, tenemos una alta mortalidad. La mayoría de los casos van a comprometer el pulmón. Por ejemplo, ahí vemos, este es el endotelio, ¿no? Claramente se ve. Y dentro del vaso tenemos un émbolo graso. Cuadro clínico: el paciente va a tener agitación súbita, sensación de falta de aire, puede haber tos con expectoración sanguinolenta, sobre todo si ya hay zonas de necrosis, y obviamente la misma falta de aire y oxigenación produce cianosis.
Los criterios diagnósticos. Hay criterios mayores y criterios menores. El diagnóstico es hecho por un criterio mayor y 4 criterios menores. Criterios mayores son rash, petequial, síntomas respiratorios como taquipnia, disnea, crépitos, hemoptisis con infiltrados celulares bilaterales, signos neurológicos de confusión, mareo, taquicardia mayor del 120 y fiebre. Puede haber fiebre también en estos casos. Criterios menores, hay cambios en la retina, puede haber ictericia, depende de dónde esté haciendo la embolia, cambios renales, puede haber oliguria o anuria inclusive, trombocitopenia, por eso es que se relaciona con rash petequial, disminución súbita en el nivel de hemoglobina y la velocidad de sedimentación se eleva. En la prevención, lo primero que se debe hacer una fractura es la inmovilización. Ustedes lo inmovilizan, van a disminuir la posibilidad de que haya una embolia grasa, va a disminuir el dolor, va a disminuir la posibilidad de que se desplace más o de que haya una lesión neurovascular por los bordes cortantes del hueso. Pero si es que ya se produce, parte del tratamiento es aumentar la hidratación, corticoides y en general medidas generales que incluso pueden necesitar apoyo de cuidados intensivos. Y esto sí ya creo que lo han hablado anteriormente, el síndrome comportamental. Es un aumento de la presión en un espacio que está limitado por fascias o tabiques aponeuróticos, de manera que en ese compartimento la presión dentro del compartimento aumenta mucho. Esto ocasiona una disminución de la perfusión tisular, lleva a isquemia y puede haber daño de nervios o músculos. Si voy aumentando la presión, ¿qué se va a colapsar primero, la arteria o la vena? ¿Cuál tiene menor presión? La vena, entonces la vena se va a colapsar. Por lo tanto, el retorno va a disminuir y la presión de la arteria todavía es mayor y voy a tener un buen flujo. Por lo tanto, voy teniendo cada vez mayor presión en ese compartimiento. Entonces, si es que no se repara, la misma presión puede llegar a colapsar propiamente la arteria. Esa misma presión puede dañar el músculo, empezar a producir necrosis muscular, propiamente por la presión, pero también por alteración de la irrigación. El dolor va aumentando progresivamente, también aumenta progresivamente el volumen y la tensión, así como hay compresión de las estructuras que están dentro de ese compartimento, también el nervio, al estar comprimido, pueden haber parestesias, frialdad, palidez, ya cuando es más avanzado, ausencia de pulso, y si hay necrosis irreversible, esto llega a la amputación. El tratamiento, aquí no hay pastillitas, elevación del miembro, eso no va a servir, hay que descomprimir. ¿Cómo se tiene que descomprimir? Una fasciotomía. O sea, el compartimento, lo que lo limita, que es la fascia, tengo que abrir. Si tengo un paciente que está en muy mal estado, que no me permite hacer una fasciotomía como yo quisiera, puedo, y lo digo porque en algún momento van a necesitar hacerlo, puedo hacer solamente pequeñas incisiones y por esa incisión separo, llego hasta la fascia, un corte en la fascia y con una tijera larga lo prolongo. Trato de unirla con un corte distal. Esto ya quita como límite la fascia, sino lo que se convierte ya en límite es la piel. Estamos hablando de situaciones de pacientes que están en UCI, situaciones de emergencia. A veces no es suficiente eso. Por ejemplo, esta fue una niña que llaman de Ica y dicen que la ha mordido una serpiente.
Entonces obviamente tenemos que avisar a infectología. Ya llevaron infecto. ¿Qué serpiente la ha mordido? Lo más probable. ¿Chuchupe? No. Está bien lejos de la chuchupe. ¿Qué otros? Piliniatus, Atro, Pictus. ¿Cuál? Ya llevaron esto, ¿ah? Piliniatus tampoco, recontra lejos. Pictus, el jergón de la costa. Esta niña había sido mordida, el veneno tiene efecto hemorrágico, necrótico, daña nervios y llegó con un síndrome comportamental. Aquí por la presión no se nota, pero realmente el corte ha sido en zigzag. Tiene tremenda presión, ¿no? A las 48 horas se limpia y se trata de afrontar un poco más. Esto, ¿y para qué me interesaba? ¿Qué serpiente la había mordido? ¿Por curioso nada más? Tiene que ver el antídoto, tiene que buscar el antídoto. Entonces Infecto se encarga de coordinar con Chorrillos para que nos proporcionen el suero, el antídoto. Por ejemplo, ¿cuántos compartimentos hay en la pierna? 4. Y digo la pierna porque si hay, por ejemplo, una mordida, como en este caso, es más probable que una persona adulta sea justo en miembros inferiores, en las piernas. O un trauma, una fractura expuesta, ¿dónde es más frecuente también? En las piernas. Entonces, si yo quiero acceder a los compartimentos, tenemos compartimento lateral, anterior y 2 profundos, 2 posteriores, superficial y profundo. Entonces, necesito ingresar por ambos lados de la tibia, como está acá, para acceder por cada uno de esos cortes a 2 de los compartimentos. La idea es descomprimir todo, si es posible. Por ejemplo, cuando aumenta la presión, puedo comprometer tanto los paquetes tibiales, que son los que llevan mayor volumen. ¿Cuántos paquetes hay en la pierna? O sea, recuerden, luego del tronco tibio peroneo, la arteria peronea y luego la tibial anterior y posterior. Entonces, la idea es descomprimir todo para que no se altere el flujo. ¿Y cómo lo regulan? ¿Cómo van controlando eso? Veis el pulso pedio y si hay irrigación en el pie. Buen llenado capilar, menor de 12 segundos en los pulpejos del pie. ¿Qué pasa si es que esto no se corrige? Si tenemos la suerte de no llegar a una amputación, se va a producir esto, una contractura por isquemia, contractura isquémica de Goldman. En una oportunidad, la única vez, que yo como médico propiamente tuve que tratar una contractura isquémica de Goldman fue por un paciente mío. Al retirar un osteosarcoma del peroné, en el lado posterior dañé el tronco tibio peroneo. Lo reparé, pero aún así hizo isquemia de todo el compartimento lateral. Se necrosó, se infectó, tuve que entrar muchas veces a limpieza. Pudimos salvar la pierna, pero el chico quedó con un equino muy marcado, y no solo el equino, sino los dedos del pie. Una vez que superó el cáncer, terminó la quimio, tenotomías, osteotomías, recuperamos, hicimos artrodesis de dedos de pie, del tobillo, y nuevamente lo pusimos a caminar. Y algo que van a ver con frecuencia, ¿quiénes van por la Javier Prado? Javier Prado y Percio. Con frecuencia ahí hay un señor que tiene un brazo con una contractura isquémica de Goldman. Muy delgadito, en flexión, va pidiendo limón.
pero ahora que están viendo esto, lo van a ver ese señor y se van a acordar. ¿Qué otros problemas hay relacionados propiamente al tratamiento o al trauma propiamente? Por ejemplo, esto ha sido una fractura expuesta que hizo un síndrome compartimental. Entonces se hizo una fasciotomía, se ha colocado un fijador externo y está botando pus. Cuando hay una infección, de todas maneras, acá no solamente darle antibiótico, se tiene que propiamente hacer una limpieza, se tiene que debridar todo eso. Seguro que ya les han explicado o en algún momento les han hablado, cuando hay algún implante metálico y hay una infección de por medio, se produce algo que se llama el biofilm, que es la colonización de gérmenes que no van a desaparecer solamente con darles antibióticos, porque no llega el antibiótico ahí tampoco. Entonces tiene que haber una limpieza quirúrgica o retirar el material metálico, los implantes, las prótesis, lo que haya que sean cuerpos extraños, cemento quirúrgico también. Entonces, de todas maneras, no es solo antibiótico, debridamiento, limpieza quirúrgica, de todas maneras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, propiamente por una fractura puede producirse un shock hipovolémico. No tiene que ser una fractura expuesta, no tiene que estar sangrando hacia afuera. Simplemente por el mismo hecho de que hay una fractura, se puede acumular un sangrado importante. Por ejemplo, una fractura de pelvis puede acumular hasta 4,5 litros de sangre en el retroperitoneo. Estamos hablando de una cantidad muy grande de sangre. ¿Cuál es el volumen de sangre de una persona de 70 kilos? Más o menos 5 litros. Podemos tener un sangrado que simplemente lo lleva al shock hipovolémico y puede morir. Hematomas más de 500 centímetros cúbicos pueden deberse, tenemos que descartar que hay una lesión arterial. Idealmente una angiografía y embolización donde hay centros que puedan permitir. Pero por ejemplo, un tobillo, típico, un tobillito nada más. Ese tobillito puede estar almacenando de medio litro a 1,5 litros de sangre. Posiblemente eso no produzca en un paciente joven, un futbolista, mayor problema. Pero si es un anciano, puede ser que esa simple fractura pueda descompensarlo. El antebrazo, de medio litro a 1 litro, que además puede ayudar al desarrollo de un síndrome comportamental. Y aquí tenemos ya el fémur, de 1 a 2 litros, cadera, 1,5 litros, 2,5 litros, y pelvis, como les decía, hasta 4,5 litros. Entonces, todas estas, cuando uno estabiliza una fractura, también disminuye el sangrado. Entonces es importante inmovilizar las fracturas, ya sea para disminuir el dolor, disminuir el daño neurovascular que puede haber por los bordes, disminuir las embolias, disminuir la pérdida de sangre. En ocasiones, por ejemplo, las fracturas de pelvis, creo que tienen una clase de fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis, por la magnitud de sangrado y por lo que puede acompañarse de otras lesiones, tienen que ser manejadas con relativa precocidad. Por ejemplo, si tengo una fractura de pelvis, tengo que derramas ilioigiopúbicas, por ejemplo. Tengo que ver si hay daño de las vías urinarias. Se dan cuenta, no es solamente hueso aislado del resto. A veces se requiere, para dar estabilidad, colocar fijadores externos. Un caso de una paciente que fue atropellada por un camión, le pasó por la pelvis
una de las llantas. Llegó con la pelvis muy inestable. Mientras iba a entrar a sala de operaciones por el daño intraabdominal, en el tópico, mientras le estaban haciendo flebotomías, yo era residente de tercer año, rápidamente colocar solamente un fijador externo en los alerones ilíacos, con anestesia local, clavar clavos chance, o sea, los clavos que tienen hoja en la punta, y todos dirán, pero ¿con qué facilidad hay armazón? No, no tenía armazón, pero estaban construyendo mi emergencia en ese momento, entonces habían aluminios de las ventanas. Con eso armamos un marco y cemento acrílico dental y entró a sala. Estoy hablando de que todo nos habrá demorado 10 a 15 minutos. El sangrado, y realmente cuando entró cirugía había daño de vejiga. En el retroperitoneo había más o menos, su cálculo fue de 3 litros de sangre. Y esa era la prioridad, se hizo cirugía de control de daños, un packing y salir. Ahora, con el boom de las construcciones acá en Lima, hubieron muchas construcciones y también han habido accidentes de este tipo, donde los obreros terminaban aplastados entre los escombros, dentro del material de construcción. ¿Y qué pasa? Cuando hay aplastamiento, hay liberación de sustancias tóxicas. Esto puede producir necrosis muscular. La necrosis muscular libera pigmentos que pueden producir taponamiento de los riñones. Entonces, de un aplastamiento terminan en una insuficiencia renal. Entonces, aquí, obviamente, lo ideal es, cuanto antes se le pueda descomprimir mejor. Puede necesitar un forzar diuresis, pero si ya tenemos propiamente por la lesión, un daño, una creatinina, se aumenta la urea, muy alto, hay el potasio muy elevado, puede necesitar una diálisis. Hay trabajos que mencionan que los bloqueadores de canales de calcio, que se utilizan en hipertensión, por ejemplo, disminuyen el daño. Todavía son cosas que están en estudio, pero hay que tener en cuenta, cuando hay un síndrome de aplastamiento, lo que más nos debe preocupar es el daño renal. ¿De acuerdo? No solo en los obreros de construcción, terremotos. Cada vez hay más en la región. Ahora bien, propiamente la consolidación, los problemas relacionados a la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Ese proceso de regeneración que se produce en forma gradual y continua y constante del tejido óseo que ha perdido su continuidad. Puede ser de dos tipos. La consolidación primaria es una consolidación que se produce sin formación de callo óseo. ¿De acuerdo? Y solo se consigue con una fijación rígida, absoluta. No hay movimiento. Para eso, ¿qué se necesita? Material de osteosíntesis. Generalmente placas y tornillos. Aquí, por ejemplo, no hay movimiento en un sistema de este tipo. También tenemos la consolidación secundaria. ¿Qué se refiere? A un proceso de inmovilización que es suficiente, pero no estricto. Y los movimientos que todavía hay permiten la formación de callo óseo. Por ejemplo, una fractura que fue expuesta, se coloca un fijador externo, se alinea, pero cuanto más lejos tengo el fijador, recuerden, es menos estable el sistema.
por lo tanto un fijador externo va a dar una estabilidad relativa. Si solamente fuera un tratamiento con fijador externo, lo más probable es que vaya a producir un callo óseo, o sea, una osteosíntesis secundaria. Por ejemplo, si tengo una fractura con minuta del radio distal, normalmente se coloca una placa, etc. Si es que hay daño de partes blandas, puedo realizar lo que se llama ligamentotaxis. ¿Qué es eso? Es tratar de acomodarlo usando las partes blandas que están adheridas a los fragmentos óseos. En este caso, colocamos un fijador, hacemos la reducción y mantenemos la tracción como si estuviera permanentemente traccionado por medio de un fijador externo. Y para mantener la ubicación de los fragmentos intermedios podemos colocar unos clavos Kirchner. También esto va a dar una consolidación secundaria. O simplemente una fractura que se maneja con un yeso también va a dar consolidación secundaria. Ahora, bueno, cuando no ha habido estabilización absoluta, primero, en el momento del impacto, esa es la zona del trauma, absorbe la energía, hay una primera fase de inducción de 0,48 horas, se produce un hematoma en la fractura y se inicia el proceso de osteoinducción. Hay migración de células mesenquimales, hay proliferación celular local, en la fase inflamatoria de 48 horas a 2 semanas, hay llegada de células inflamatorias, el hematoma se empieza a degradar, va aumentando la irrigación, la proliferación vascular. De la segunda a la tercera semana ya hay proliferación de periósteo y el endósteo, que forman un tejido de granulación, todavía es muy blando, se transforma a tejido fibroso con radioistioide posteriormente. A la segunda o tercera semana, si ustedes han manejado una fractura, por ejemplo, una fractura de coles, que en consultorio o en tópico, en la emergencia, la puedo reducir, le coloco un yeso, ¿así va a quedar? No necesariamente, puede desplazarse. Entonces ese paciente yo lo tengo que controlar. La forma ideal es una placa semanal por 3 semanas. ¿Por qué hasta la tercera semana? Porque ya en ese momento voy a tener un callo blando, que radiológicamente no lo voy a ver, pero ya me va a mantener una posición más o menos estable. Entonces, mientras antes de la segunda o tercera semana, la fractura se va a desplazar con mucha facilidad. A partir de la tercera semana, cuando ya hay un callo blando, ya la posibilidad de movimiento es menor. Y posteriormente este callo blando se transforma en callo duro, se acumulan minerales, depósitos de hidroxapatita, y ya vamos a poder verlo radiológicamente. Y posteriormente, ya la fase de remodelación, que puede durar meses o años, el hueso nuevamente obtiene un canal medular. Ahora, es distinto, por ejemplo, un recién nacido que en el momento del parto tiene una fractura de clavícula. Ese niño posiblemente a la semana ya tenga un callo óseo y al mes y medio quizás ya no tenga huellas porque ya se remodeló rápidamente. Igual en los niños se aprovecha justo que está en crecimiento, que su capacidad de consolidación es muy alta y también tienen una fase de remodelación relativamente rápida para dar manejos conservadores que quizás en un adulto se tendría que plantear desde un principio algún tratamiento quirúrgico. Pero ¿qué pasa? ¿Toda fractura va a consolidar? No siempre. ¿Qué es el retardo de consolidación? Es cuando el proceso de esta reparación se ve alterada, se ve disminuida su velocidad. No se ha detenido todavía, pero sí está yendo más lento de lo que uno esperaría. Todas estas son causas de retardo de consolidación.
cuando hay una movilización inadecuada, cuando hay mucho movimiento entre los fragmentos, una inmovilización interrumpida. Me fastidia el yeso, me lo saco. O mojo el yeso cada rato. Cuando hay infecciones también, y eso se relaciona mucho a fracturas expuestas. Cuando hay pérdidas de hueso, cuando hay una irrigación sanguínea insuficiente. Si yo tengo una tibia expuesta, posiblemente en ese momento tengamos que hacer una limpieza, reducir, pero ya la irrigación que hemos tenido en la tibia ya se va a ver alterada. Recuerden que la diáfisis tibial tiene mucha predilección por los retardos de consolidación y la pseudoartrosis. La edad avanzada también, su metabolismo es menor. Intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, dejando material cuando se pela mucho, como les mostraba en la clase anterior, donde estábamos pelando cara anterior, medial, lateral, eso no va a pegar nunca. Cuando hay cuerpos extraños como tornillos, secuestros, el secuestro es luego en una infección, el hueso mismo envuelve y rechaza un segmento de hueso infectado, o placas, tornillos, alambres. Cuando hay una inmovilización insuficiente generalmente. Ahora, el retardo de consolidación tiene algunas características. Todavía hay dolor. Es una característica, todavía hay dolor. El paciente puede tener algo sentir algo de estabilidad, pero todavía hay dolor al movimiento. Y en rayos X obviamente no se ve ninguna evidencia de callo ni nada, ningún callo que pueda estar formándose. Todavía el canal medular sigue abierto. Y ya pasa el tiempo, se detiene el proceso de reparación y se produce algo que se llama pseudoartrosis. Esto sí es el momento en que ya se detuvo el proceso de consolidación. Y aquí es pseudoartrosis porque ahí se crea una falsa articulación en el foco de fractura. En el foco de fractura se acumula un tejido de cicatriz que no osifica. Y también las principales causas son, como en el caso anterior, inmovilización inadecuada, infección, falta de irrigación. Aquí, por ejemplo, creo que no se llega a ver bien la imagen. El canal incluso ya se cierra y se puede producir, por ejemplo, acá se han absorbido los bordes y esto es un filamento delgado. Eso nos lleva a que hay distintos tipos de pseudoartrosis. Ahora los vamos a mencionar. Entre las causas, ya les mencioné, falta de inmovilización, cuando falta hueso o están muy separados, cuando las partes blandas se quedan entre los fragmentos óseos, al no haber contacto no va a consolidar. Y fracturas de hueso patológico. Hay tumores que nunca van a permitir que un hueso consolide. Y una de las características de la pseudoartrosis es que ya no hay dolor, a diferencia del retardo de consolidación. En la pseudoartrosis ya no hay dolor. Y hay algunas características como que esto simula una articulación donde hay un continente y un contenido. Este es un tipo, por ejemplo, de pseudoartrosis que se llama hipertrófica. Esta es una, como vimos en la imagen anterior, estos son filamentos, se reabsorben. Esta es una atrófica, en otro caso de hipertrófica, donde hay un aumento, donde hay un continente y un contenido, simulando una articulación condílea. ¿Cómo las diferencio? Para que les resulte más fácil.
Retardo de consolidación, hay dolor. En los cervatrosis no hay o muy poco. Crepitación. Como hay más inestabilidad en el retardo de consolidación, hay más crepitación en el retardo que en la pseudoartrosis. El foco de fractura se va a mover más en la pseudoartrosis. La esclerosis de los fragmentos y obstrucción del canal medular se da en la pseudoartrosis también. ¿Cómo se puede tratar una pseudoartrosis? Lo clásico siempre es el retiro de tejido fibroso, colocación de placas o clavos intramedulares bajo compresión. Abro la fractura, limpio los bordes y coloco una placa compresiva. Se puede agregar ahí, ahora ya se habla de la posibilidad de usar ahí células madre, plasma rico en plaquetas. Y algunos métodos que se están usando en la actualidad es el uso de ondas de choque. La magnetoterapia, como parte de la terapia física, también ayuda a disminuir el tiempo de consolidación. Pero propiamente las ondas de choque sí se está usando para el uso de pseudoartrosis. En algún momento en urología, ¿ya llevaron uro? Sí. Han hablado de la litotripsia. Sí. Las mismas ondas que se utilizan para la litotripsia extracorpórea son las ondas que se utilizan para, aplicado a aparato musculoesquelético. Esto produce pequeñas microfracturas que estimulan la formación de hueso. Se utilizan aparatos muy grandes. Solo para que tengan una idea, las ondas de choque se utilizan muy bien en las entesopatías, tendinitis, bursitis, va muy bien. Por ejemplo, en este caso, una fascitis plantar. Pero ya cuando se necesita ondas de baja intensidad, pero ya para atravesar la masa muscular de un muslo y bombardear disparar sobre el hueso, ya se necesitan aparatos de alta energía, ondas de alta energía. Incluso se puede utilizar en ambientes con el paciente anestesiado. Por ejemplo, este paciente tiene una fractura, se coloca un clavo intramedular, pero ¿qué pasa? No pega y encima el clavo se rompe. Entonces esto se retira, se cambia por una placa compresiva y con injerto. Ese es el tratamiento tradicional que se sigue usando y es todavía el de elección. Muy bien. ¿Qué pasó acá? ¿Quién le gusta crear historias? ¿Qué creen que ha pasado acá? Ven los huequitos y dicen, hay una fractura expuesta. Muy bien. Hay una fractura expuesta, o sea, posiblemente esto ha estado al aire, la irrigación de esta zona ya se alteró. Hemos colocado una placa para estabilizar y no consolidó. Ahora, esto de acá, una fractura expuesta, posiblemente no es solo, una vez más, por falta de irrigación, sino puede haber una infección. Y cuando hay una infección tampoco no permite la consolidación. Ya, hasta acá alguna pregunta.